Bienvenidos a todos a la segunda sesión del Seminario Poblano de Filosofía Moderna, que yo una cosa que les decía a mis alumnos es que la intención es replicar en buena medida lo que el doctor Luis Ramos justo con la doctora Laura Benítez ya, hacen desde hace mucho tiempo en la UNAM y que esto se ha replicado en muchos lugares del país como un ejemplo, digamos, de toda esta labor que han hecho, ¿no? De tratar de promover el estudio de la filosofía moderna, que bueno, esto ha tenido muchísimos resultados. Bueno, el doctor Luis Ramos con la doctora Laura Benítez tienen varias publicaciones en conjunto que yo creo que igual Luis nos puede platicar un poco más de estos libros, que yo he visto varios que están en academia, que están disponibles de forma virtual, con un acceso gratuito, lo cual pues agradece muchísimo porque eso nos permite pues ver todos esos aportes al estudio de la filosofía moderna. Y pues primero que nada pues agradecerle muchísimo al doctor Luis Ramos Alarcón por estar aquí con nosotros, por compartirnos pues parte de su investigación, que yo le decía a mis alumnos que conozco muy pocos especialistas en Spinoza, y es un autor raro. Es más fácil encontrarse kantianos que hegelianos, pero alguien que se dedique a Spinoza y que lo haga muy bien, pues es raro, y en ese sentido pues estamos con un especialista de primer nivel. Eh, Me permito leerles una breve semblanza del doctor. El doctor Luis Ramos es doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca y maestro en filosofía por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Princeton. Realizó estudios de dibujo y pintura en México, Barcelona y Florencia. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesor del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como tutor del posgrado de Filosofía de la UNAM. Es miembro del SNI Nivel 1, ha coordinado 6 libros publicados por la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entre ellos se destacan El concepto de sustancia de Ficino a Descartes, El concepto de sustancia de Spinoza a Hegel, Descartes, controversias en torno a cuerpo, sensibilidad y alma, Problemas filosóficos de la modernidad, Ciencia e imaginación en Francis Bacon y Ciencia e imaginación en Spinoza. También realizó un libro de ética con la editorial McGraw-Hill, 4 libros de ética y valores con la editorial Fernández Editorial, 2 libros de temas de filosofía con la editorial Macmillan, así como más de 25 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros sobre metafísica, epistemología y ética en Platón, Maquiavelo, Descartes, Spinoza, Vico, Kant y Nietzsche. Ha dado cursos en las siguientes universidades: Salamanca, Oviedo, Complutense, Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, La Salle, México, Claustro de Sor Juana. Ha coordinado coloquios y simposios sobre filosofía moderna en la UNAM y en la Asociación Filosófica de México. Actualmente es tesorero de la Asociación Filosófica de México. Y pues, doctor, bienvenido a este seminario y muchísimas gracias por todo lo que nos ha dado, incluyendo pues el paper que les envié por correo, que espero todos lo tengan, y quien no, pues me puede escribir con mucha confianza y yo se los envío. Y pues muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias, Roberto. En verdad agradezco muchísimo al doctor Roberto Casales por la invitación para poder presentar este trabajo con ustedes, y agradeceré muchísimo todos sus comentarios, sugerencias, todas sus preguntas para mejorar el trabajo. Creo que lo que es muy importante es que siempre estemos considerando lo que hacemos como un trabajo en progreso para irlo mejorando, y qué mejor manera de mejorarlo que a través del diálogo y la discusión, que es fundamental para la filosofía. Les hablo entonces unos 5 minutitos antes que nada acerca del seminario que tenemos en la UNAM, este seminario de Historia de la Filosofía.
Es un seminario que sobre todo se centra en la filosofía moderna y es un seminario que ya tiene más de 30 años, ya está cumpliendo 35 años de trabajo constante y solo nos tomamos las vacaciones normales, ¿no? De rigor ahí en el verano y en el invierno, nada más, pero seguimos ahí presentando y lo que nos interesa mucho en este seminario es que sea un lugar de convivio y de discusión acerca de la filosofía moderna, tanto en México como en América Latina, como en Europa, como en Estados Unidos, en distintos lugares, poder invitar especialistas, discutir entre todos y pues poder tener una mejor comprensión acerca de estos autores tan interesantes, pero muchas veces tan complicados, tan complejos, que nos hacen, bueno, que en gran medida conforman el pensamiento que nosotros tenemos hoy en día, incluyendo pues la posmodernidad. No podríamos tener pues, esto para bien o para mal, ¿no? El mundo que tenemos actualmente, incluso esta comunicación por medios digitales, si no hubiera habido, pues por ejemplo, pues desde Leibniz y desde tantos otros filósofos que son los que desarrollaron lenguajes y desarrollaron una serie de cosas que posibilitaron esto. Pero así también tenemos pues gran parte de los problemas de esta explotación de la naturaleza y todo, que podemos ver sus raíces en autores como pues desde Bacon y otros tantos. Nos hemos dedicado a investigar los distintos autores, a rescatarlos del olvido, a pensar a darnos cuenta que la filosofía moderna no es un monolito en donde todos piensan igual y todos están de acuerdo, sino que al contrario, hay grandes discusiones en los campos de la metafísica, la epistemología, la filosofía de la naturaleza, que es la manera como ellos conocían lo que hoy en día para nosotros es la física, la química, la biología, y también, claro, la ética y la filosofía política. Entonces, hemos conseguido publicar una serie de libros colectivos y libros de autor, y todos estos le voy a pasar a Roberto los vínculos. De hecho, si ustedes los googlean, si ponen igual el nombre de la doctora Laura Benítez o ponen mi nombre y ponen UNAM, ahí van a encontrar en el repositorio estos libros y la descarga es gratuita. Creemos que es muy importante también que la descarga sea gratuita, que sea accesible para todos, porque pues de por sí los libros de filosofía pueden ser muy caros, pueden ser difíciles de conseguir, enviarse por correo y todas estas cuestiones pues nada más problematizan el acceso, y en cambio al estar ahora en los repositorios, los tenemos en el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, todo el mundo puede tener acceso a ellos, bajarlos, descargarlos, imprimirlos y pues lo que nos interesa. Y tienen nuestros correos, entonces hemos puesto los correos. Son materiales que tratamos de que sean útiles para los estudiantes, útiles para los colegas, y puedan ustedes entablar diálogos con los mismos autores. Sí, y pues a todos nos interesa pues mantener este contacto y estas cosas. Igual en el trabajo ustedes pueden ver ahí mi correo y pues con muchísimo gusto, si quieren comunicarse conmigo, será un gusto pues poder ahí igual entablar un diálogo. Entonces ese es el trabajo que hacemos ahí en el seminario. Y no hay una problemática en sí continua, pero lo que hacemos es cada año, cada 2 años, planteamos un plan, un programa. Y, por ejemplo, entre los libros que ustedes van a encontrar está el del problema de la substancia, el concepto de substancia. Y trabajamos ese concepto a lo largo de distintos coloquios, de distintos seminarios, de distintos congresos, y después de una larga discusión publicamos los mejores trabajos en estos libros. También hemos trabajado autores, por ejemplo, Francis Bacon es otro al que le hemos dedicado también tiempo, a Spinoza también, y bien, ese es el tipo de cosas que van a poder ustedes encontrar ahí. En esos libros les pondré los vínculos para que puedan descargar los libros que tenemos ahorita. Todavía faltan otros 3, se ha detenido muchísimo la cuestión con esto de la pandemia, que por cierto espero que estén todos ustedes muy bien de salud y sus familias también se encuentren muy bien, pero pues tenemos la esperanza de que pronto este mismo año se puedan subir otros 4 libros, ¿no? Ya les pondré ahí las referencias. Bien, entonces paso ahora pues ya directamente al trabajo, a este pequeño trabajo.
Bien, como comentaba Roberto, Spinoza es un autor muy complicado, es un autor que presupone también tener un conocimiento de su contexto. Algo que en lo que creemos nosotros en el seminario es que los autores no son unos genios, no son tampoco son personajes proféticos como un Moisés que se sube a la montaña y entonces espera la señal de Dios para bajar y iluminarnos al mundo, sino que son personas que crecen, que se desarrollan en ciertos contextos muy concretos, contextos políticos, religiosos, con una serie de cuestiones sociales, económicas muy particulares. No es que pensemos que estas condiciones materiales los determinan completamente, pero sí creemos que nos ayudan muchísimo para tener una mejor comprensión de esos autores. Y tal vez el caso más singular de los filósofos modernos más conocidos sea Spinoza, porque Spinoza, después de todo, él no pertenece como tal a una tradición cristiana. Él pertenece a una comunidad judía, a la comunidad judía sefardita que se establece en Ámsterdam en 1605, y aunque Spinoza nace después, en 1632, es un autor que crece dentro de esta comunidad sefardita, que ya tienen permitido hacer un culto externo, se les permite tener sus sinagogas, pero es también una comunidad que está luchando por una identidad en ese momento muy concreto, ¿no? Hasta la primera mitad del siglo XVII. Están buscando su identidad porque la comunidad sefardita fue expulsada de España en 1492, se van a Portugal en 1496, gran parte de ellos, y tienen que ocultar el judaísmo bajo un ropaje cristiano. Si bien la Inquisición va a funcionar en Portugal mucho tiempo después que lo que funciona en España, va a haber persecuciones, va a haber una presión sobre ellos, una presión que cuando los Países Bajos del Norte abran sus puertas precisamente a los judíos, ellos no van a dudar en moverse de ahí, ¿no? Entonces muchos ya se habían movido a los Países Bajos del Sur, lo que hoy en día es Bélgica, vivían en Amberes, en el puerto precisamente, y se cruzan para irse al puerto de Ámsterdam, que es el principal puerto comercial en Europa. Entonces, bien, Spinoza crece en esta comunidad judía sefardita, con una discusión sobre qué es lo que significa ser hijo de Dios. Si bien los judíos están convencidos en que ser judío es ser hijo de Dios, no saben exactamente a qué se refiere eso. Durante más de 100 años han estado ocultando sus verdaderas creencias, su verdadera creencia en el judaísmo, y lo que van a hacer es más bien en el momento en que pueden hacer público su culto, comienzan una discusión acerca de eso. Bien, hay una ortodoxia que lleva muchísimo tiempo trabajando que ha mantenido, ¿no?, esta serie de creencias desde cómo leer la Torá, cómo son las ceremonias, todo esto, y en particular la comunidad judía en Venecia es la que se ha mantenido en ese tiempo, para el siglo XVII es la que se ha mantenido de manera más constante, sin expulsiones, porque en cambio los judíos a todo lo largo de Europa para ese tiempo ya han sido expulsados de muchos lugares, no solo España, sino Inglaterra y distintos lugares. Entonces, pues lo que hacen es llamar precisamente a ponerse en contacto con esa comunidad la veneciana para que manden a un rabino y que explique cuál es la ortodoxia. Cuando llegue este señor, muchos de todos estos judíos sefarditas discuten con él, ¿no? Y la cuestión es que precisamente le dicen, ¿cómo sabes tú que ser judío es tal cual seguir la ortodoxia, que es la que está trayendo? Y lo que comentaba el rabino era que pues él lo había aprendido de las autoridades, en particular lo había aprendido de su padre, que a su vez lo había aprendido de su abuelo y otra vez del abuelo y así. Pero pues lo que ellos discutían era, ¿y cómo tiene certeza de que no hubo un error, una equivocación, un falso juicio o algo en esa larga cadena de enseñanza? Entonces,
si bien está repitiendo tal cual lo que le enseñó el padre y el padre lo que le enseñó su padre y así, ¿qué tal que en esa cadena hay un mal eslabón que está haciendo que se siga reproduciendo una falsedad? Esto ya es propio del pensamiento moderno. Este pensamiento moderno que a partir de Lutero en principios del siglo XVI, ¿no? Ya cuando se da la cisma de la iglesia, el cisma de la iglesia, lo que tenemos es sobre todo buscar un criterio de verdad acerca de la salvación. Sí, igual y para nosotros ya en nuestros contextos, la idea de salvación es algo que suene muy antiguo, muy de los abuelos o de otra generación o de otro tiempo y solamente tenemos esta referencia de salvar el pellejo, o salvar la vida, ¿no? O sálvese quien pueda y cosas así por el estilo, una dimensión muy física de la salvación, ¿no? De salvar el cuerpo o salvar la vida. Pero consideremos nosotros que en estos contextos, en estos tiempos, todavía está esta idea, por una parte, de reconocer que los seres humanos somos finitos, ¿no? Todos los seres humanos nacemos con una serie de carencias, ¿no? Lo vemos claramente con un recién nacido. El recién nacido necesita muchos cuidados y no solamente son cuidados de un par de semanas, son cuidados de meses, de años, ¿no? Uno todavía, pues tengo a mi hija de 5 años y uno tiene que andar cuidando que no meta el tenedor en el enchufe, ¿no? Uno puede pensar, pero eso lo sabe cualquiera. Pues bien, pues no lo sabe cualquiera. Entonces uno tiene que estar cuidando al ser humano para que tenga un crecimiento, un buen desarrollo, pues, que no tenga pues una serie de aprendizajes que realmente sean significativos para su vida, aprender a leer, aprender a escribir, aprender idiomas, aprender a comer, aprender a hacer ejercicio, aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta serie de cosas. Entonces, esto no es nuevo para nosotros, ¿no? El ser humano se reconoce como un ser finito, un ser carente, un ser que tiene necesidades. Entonces, ¿dónde entra aquí el concepto de esto? Eso es en primer lado, pero ¿dónde entra el concepto precisamente de finitud? ¿Y dónde va a estar el de salvación? Bien, el de finitud, entonces está dada nuestras carencias, nuestras privaciones, ¿no? Nuestras insuficiencias. Pero el concepto de salvación entra, sobre todo desde un campo religioso, para pensar cómo superar superar precisamente esas carencias, superar la finitud humana. Si nosotros tenemos toda esta serie de carencias, las reconocemos, pues nos vamos a preguntar, ¿es todo lo que tenemos? ¿Es toda nuestra vida? ¿Es solamente esa? ¿Nuestra vida solamente son estas necesidades, estas faltas? ¿O podremos nosotros en algún momento estar plenos, ¿no? Estar llenos? Y bien, del contexto religioso judío-cristiano, pues es muy claro que la salvación es en Dios. Esto es en el origen de todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, la vuelta a Dios es lo único que permitiría la superación de la finitud. Bien, entonces, y esto es algo propio igual es un problema muy común en toda la filosofía moderna. Nosotros podemos, igual y si nos metemos a estudiar un libro de historia de la ciencia y estudiamos a Newton o estudiamos a Robert Boyle, el padre de la química, a veces nunca te mencionan que las preocupaciones que tienen estos autores sobre el concepto de salvación. Pero es una preocupación muy constante entre todos ellos. Es muy constante la filosofía moderna porque conforme van estudiando estos autores la naturaleza y van encontrando que claramente tenemos nosotros pues muchísimas similitudes con los animales. Uno ve a los distintos animales, los perros, los gatos, los caballos, los pájaros, etcétera, etcétera. Pues claro que vamos a ver que también son finitos.
vamos a ver que no son completamente autosuficientes, ¿no? Bueno, no son autosuficientes, ¿no? Requieren alimentos, requieren respirar, agua, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta que conforme van haciendo estos estudios es, los seres humanos, si bien somos en gran medida seres naturales, como estos que nosotros vemos enfrente, ¿acaso somos solamente eso? Solamente somos, no hay una diferencia tajante entre los animales y nosotros. Y lo que le interesa a los autores que se desarrollan en ese contexto cristiano es defender que sí hay diferencias, y una de las principales diferencias es que pues Dios habría creado al hombre a imagen y semejanza suya de manera diferente a como creó a los animales. Es más, se apoyan Hobbes y se apoyan muchos otros autores en estos pasajes en donde Dios le dice a Adán que nombre a los animales para mostrar la superioridad de los hombres sobre los animales. Los animales están ahí para ser usados por los seres humanos, igual que la naturaleza, igual que todo lo demás. Entonces, el concepto de salvación tiene un papel muy, muy, muy importante en la filosofía moderna, que por desgracia es dejado muy de lado por las historias estas ya muy secularizadas de la ciencia, en donde nos pretenden presentar la visión de la ciencia que se puede tener hoy en día sin todo ese trasfondo religioso, que es lo que realmente les preocupa a muchos de estos autores. Bien, en el caso particular, entonces, volviendo otra vez a Spinoza, Spinoza va a tener unas diferencias importantes con su contexto. Le preocupa muchísimo el problema de la salvación. Sí, le preocupa cómo podemos nosotros superar la finitud, de qué manera podemos estar seguros que encontramos el camino adecuado para superar la finitud. Un camino muy común del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, pero ¿qué decimos de ese tiempo? Es un camino que todavía sigue presente hoy en día, ¿no? Lo tenemos con estos líderes, líderes que son seguidos por las personas y por muchísima gente y así. Es muy propio del siglo XX, del siglo XXI. Pero bien, Spinoza hace esta pregunta en el prefacio del Tratado Teológico Político, que a mi manera de ver es una pregunta que nos sirve a nosotros para comprender el pensamiento de Spinoza. O sea, después de todo, a partir de esta pregunta, creo que podemos nosotros entender tanto la propuesta ética como la propuesta de la filosofía política de Spinoza como un intento de responder a esta pregunta. Entonces, la pregunta es esto, ¿no? Este es un pasaje les digo, del prefacio, que dice: el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se les quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación y no consideren una ignominia, sino el máximo honor dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre. Sí, entonces la pregunta en primer lugar es una pregunta muy política, muy de su momento. Él se está basando en Quinto Curcio, en este libro que hace Quinto Curcio, esta biografía que hace sobre Alejandro Magno. El pasaje está inserto, este pasaje de Quinto Curcio está inserto en un momento en donde Alejandro Magno está continuando con todas sus batallas y la expansión que está haciendo, pero solamente ya no tiene un sentido ni económico, ni religioso, ni político, sino es meramente personal, ¿no? Está muriendo muchísima gente, son batallas que ya no se le ve ningún sentido, pero este hombre quiere conquistar, ¿no? Entonces, por eso pone esto Quinto Curcio, y Spinoza lo retoma de ahí. Y la cuestión para Spinoza, el contexto político es que Spinoza se considera, algo importante, Spinoza cuando tiene 24 años es expulsado de la comunidad judía, de la comunidad sefardita, porque recordemos también una cosa, dentro del judaísmo no es
no hay una jerarquía como la que hay, por ejemplo, dentro del catolicismo. No hay un papa, no hay una serie de obispos reconocidos entre sí unos con los otros, sino que más bien son comunidades, distintas comunidades, cada una con sus propias reglas y sus propias jerarquías. En el caso particular de Holanda, habían 5 comunidades. 2 de ellas eran sefarditas y Spinoza pertenece a una de las comunidades sefarditas, una de estas 5 comunidades en total. Y esta es la que expulsa a Spinoza. Entonces, bueno, a los otros les tiene sin cuidado Spinoza, ¿no? Tampoco les interesa. Pero hay una serie de sucesos políticos en ese momento muy importantes que Holanda o los Países Bajos del Norte se han independizado de España. Esto a finales del siglo XVI, pero mantienen una guerra que a veces es militar, a veces solamente es una guerra económica, a veces pareciera que no hay guerra y hasta hay convenios entre España y Holanda. Sí, España, bueno, la corona castellana hereda precisamente a Holanda como una de las posesiones e impone, pues claro, desde un principio impone el catolicismo, pero los Países Bajos, tanto del norte como del sur, sobre todo entre la nobleza y la alta burguesía, se desarrolla el calvinismo, tiene mucho éxito, y estos calvinistas son los que van a hacer pues precisamente la independencia. Cuando hacen la independencia la lleva un noble, que va a ser Guillermo de Orange, Guillermo I de Orange. Este noble es el que funciona como capitán y que lleva a cabo la independencia, pero una vez que se independiza las repúblicas, precisamente promueven una república, no una monarquía. Y durante todo ese tiempo, Holanda sigue siendo una república. Tienen muy importante la figura de Guillermo de Orange porque es el capitán al que van a llamar en casos de guerra. Es el que va a decidir cómo llevar a la guerra, pero no es un monarca, no es un príncipe, no es un rey. ¿No? Pero dentro, pues a Holanda medio le empieza a ir muy mal. Holanda está compitiendo contra Inglaterra, sobre todo por las rutas comerciales en las Indias, que comprende pues tanto América como Asia. Y en esa lucha por las guerras comerciales a veces gana Holanda, pero por lo general pierde batallas contra Inglaterra, pierde batallas contra la Francia de Luis XIV, y hay mucha presión para que se vuelva Holanda una monarquía, para hacer del descendiente de Guillermo I de Orange, hacer un monarca. Y esta idea entre muchos calvinistas de que están perdiendo las guerras, les está yendo mal porque no hay un monarca. Tienen que emular a las otras naciones, primero que nada está España, pero está Inglaterra, está Francia, etcétera, tienen que emularlas y poner un monarca. Y entonces Spinoza precisamente escribe este libro, lo publica en 1670, el Tratado Teológico Político, y está abriendo precisamente con esta cuestión porque lo que le preocupa a Spinoza es que dejen de ser una república. Y de hecho, históricamente es lo que va a suceder. Para poco tiempo, esto es 1670, Spinoza va a morir en 1677, para 1684 ya se está convirtiendo, o por ahí más o menos, se lo buscan en Wikipedia, lo vas a ver mejor que yo, se está convirtiendo, pero poco más de 15 años después de la publicación de este libro, Holanda se está convirtiendo en una monarquía, precisamente con Guillermo III de Orange, que de hecho se va a volver rey de Inglaterra, pero bueno, es una historia fascinante, pero bueno, no se las contaré aquí, bueno, lo pueden buscar ustedes, ¿no? Bien, el punto importante es que Spinoza lo que quiere, lo que está buscando en este libro es convencer a los calvinistas tolerantes que no se conviertan en una monarquía, sino que sigan siendo una república, porque las repúblicas son mucho más libres y democráticas dentro de la concepción que tiene Spinoza de democracia, que es muy diferente a la que nosotros tenemos hoy en día. Es una concepción más parecida a la griega que a lo que nosotros tenemos hoy. Pero bueno, la idea de Spinoza es que una república es mucho más democrática que una monarquía. Y entonces escribe esto. Y lo que nos está diciendo este pasaje es que
Aquí hay varios elementos muy importantes de la misma filosofía de Spinoza. Por una parte, para Spinoza, todas las personas, todos los seres humanos somos iguales, ¿no? No hay una superioridad de una persona sobre otra, ni por razones ni religiosas, ni políticas, ni económicas, ni étnicas, ¿no? O sea, él piensa que se trata simplemente de, si bien hay distintos grupos que podemos llamar naciones, pero no hay algo propio. O sea, el mismo Spinoza se piensa como holandés, no se piensa como judío, por ejemplo. No, él piensa que no hay algo propio en los seres humanos que traigan de por sí que los excluya o los incluya dentro de una nación o de otra. Entonces, él piensa que todos somos iguales y de hecho tiene una idea de que cuando conformamos sociedades, cuando conformamos un grupo, siempre somos iguales. Tenemos la igualdad de poder de decidir el rumbo de la misma asociación. Entonces, una buena pregunta es, muy bien, si es que esto es así y si es que toda asociación empieza siendo igualitaria, si sea una asociación de familia, de pareja, una asociación política, civil o lo que sea, ¿por qué vamos a defender a un monarca? ¿Por qué vamos a defender a una persona como superior al resto y vamos incluso a dar la vida por esa persona? Y pensemos nosotros el contexto otra vez, el siglo XVII, igual nosotros en México, pues esta idea de monarquía suena más como a los cuentos de Disneylandia o algo así, pero consideremos todavía que hoy por hoy en gran parte del mundo las monarquías siguen teniendo fuerza. Consideren ustedes el escudo de España. El escudo de España es el escudo de una familia, no es el escudo propiamente de una nación. O sea, la nación está a partir de la familia, son las conquistas. Precisamente, si ustedes ven el escudo de España, pues estamos nosotros ahí presentes precisamente en las columnas de Hércules, donde dice plus ultra, o sea, hay más allá, ¿no? De esto del estrecho de Gibraltar. Y ahí es donde estamos nosotros representados, ¿no? Como, digamos, toda América Latina. Bueno, y Filipinas y esto, ¿no? Y está ahí, pues, todas las conquistas, ¿no? Castilla, León y todas las cosas son las conquistas, precisamente es un escudo familiar. Entonces, eso es hoy, ¿no? Ahora imagínense ustedes, pues, el siglo XVII. Pues el siglo XVII igual, el reino de Inglaterra, el reino de Francia, el reino de España y los distintos reinos que habían, todos son precisamente, son reinos familiares. Son familias, ¿no? Las que son las cabezas de estas naciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, si todos los seres humanos somos iguales, por qué yo voy a defender a uno como superior a mí y voy a dar la vida por él como si fuera mi salvación? O sea, ¿por qué voy a creer yo que una persona es la que me va a salvar y no yo mismo? O mi sociedad en conjunto, en trabajo, así. O sea, ¿por qué voy a creer? Y ahí viene, pues, precisamente este texto, ¿no? Otra vez, ¿no? El gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés es mantener engañados a los hombres. ¿Sí? Hay un engaño de parte de la religión. Ahora, no es cualquier religión, no todas, es lo que Spinoza llama las religiones imaginativas. Él tiene una idea de que hay una verdadera religión que en gran medida él piensa que es el cristianismo. No, él cree que Cristo realmente es el Hijo de Dios en el sentido de que expresa de manera plena a Dios a través de la humanidad, de lo que significa ser hombre. Pero el gran problema es que el cristianismo como tal se deforma en el catolicismo, en el calvinismo, en el luteranismo, etcétera, en las distintas iglesias, porque los hombres forman jerarquías a través de las cuales excluyen a unos e incluyen a pocos, digamos, más bien, ¿no? Las jerarquías excluyen a muchos e incluyen a muy pocos. ¿Y con qué? Con la promesa precisamente de la salvación. Una salvación que se cumpliría a través de la ambición personal, la ambición particular que cada uno tiene. Entonces, hay un engaño y se disfraza bajo este maravilloso nombre de religión, ¿no? El miedo con el que los quiere controlar.
¿no? La mejor manera de controlar a la gente es algo que toma igual Spinoza de quinto curso, no es algo que solamente él diga, va a ser a través del miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a no comer, el miedo a morir, el miedo a desaparecer, el miedo a que mueran los seres queridos, el miedo a que no coman los seres queridos, etcétera. Ese ambiente de miedo es el vehículo perfecto para el control de la población. Y esto está escribiendo en el siglo XVII. Entonces, lo que hace precisamente estas falsas religiones o religiones imaginativas es que en lugar de profesar el amor al prójimo, en lugar de profesar el amor a la vida, a la alegría, al disfrute, ¿no? de la misma vida, lo que se fomenta es el miedo. El miedo a la muerte, el miedo a la desaparición, el miedo a los suplicios, a los castigos, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué? Pues son las herramientas que precisamente va a utilizar estas religiones. ¿Para qué? Para que las personas luchen por su esclavitud, por esclavizarse a sí mismas, para que den su propia vida, como si se tratara de su salvación. O sea, las personas en su búsqueda por superar su finitud, por ir más allá de ella, se dejan atrapar por todas estas imaginaciones que son los miedos. Por eso es importante aquí el concepto de imaginación, porque es a través de la imaginación como se le va dando a las personas estos objetos de temor, así como los objetos de esperanza a los cuales deben de aspirar, ¿no? Y es la manera como se les va a controlar, ¿sí? Y luchan, ¿no? Se esfuerzan por mantenerse esclavizados en lugar de liberarse y buscar su propia salvación. Entonces, no consideran una ignominia, no consideran lo más bajo del mundo, ¿no? Sino al contrario, lo van a considerar como el máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre. El Tratado Teológico Político está buscando que estos calvinistas, lo que está haciendo es que estos calvinistas caigan en cuenta en que no necesitan un monarca para salvarse, sino que es suficiente la unión de toda la república y el amor entre los hombres dentro de esta república. ¿Sí? Lo que considera Spinoza que es la verdadera piedad. No, la piedad para Spinoza es eso, es lo que nosotros diríamos hoy la solidaridad. Es el trabajo en conjunto entre las personas que para beneficio propio, no es un altruismo tampoco, no se trata de dar la vida por el otro. O sea, en eso Spinoza tiene una defensa ahí del egoísmo, pero no es un egoísmo excluyente en donde yo me salvo a pesar de los otros o por encima de los otros, sino es un egoísmo compartido entre los otros. O sea, yo me salvo solo si salvo también al otro, pero me interesa salvarme a mí. Entonces es una salvación colectiva, no es una salvación individual, no es, de Spinoza no promueve pues precisamente no al anacoreta o al ermitaño, ¿no? Que se separa de la sociedad y que se va a otro lado pues para encontrar la salvación él solo, ¿no? Sino que es siempre colectivo. Aquí hay una cuestión importante también que hace muy diferente al pensamiento judío del pensamiento cristiano. En el pensamiento cristiano la salvación es individual. Pues tienen ustedes igual un ejemplo, ¿no? En estas personas que promueven el evangelio y que pueden ir de casa en casa tocando las puertas y diciéndole a las personas, oiga, ya leyó el evangelio, ya lo conoce, acérquese a Dios, etcétera, etcétera. Cuando es el final, sea el final de los tiempos, según estas creencias, y estas personas sean juzgadas por Dios, Dios les va a preguntar, bueno, ¿y tú qué hiciste para la salvación de los demás? Y ellos van a decir, bueno, pues yo fui, toqué de puerta en puerta, no me abrieron, no me pelaron, no me pusieron atención. Bueno, pues entonces le va a decir Dios, muy bien, o sea, tú hiciste bien, es problema de los otros, ya hablaré con los otros. Para el judaísmo no es así, la salvación no es individual, ¿no? La salvación es colectiva, es como pueblo, es como grupo. Por eso es también dentro del judaísmo es muy común que haya una gran presión de la comunidad sobre sus miembros,
¿no? Hay una gran presión en mantenerse unidos a pesar de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto lleva a problemas muy diferentes dentro de los autores cristianos y judíos. Y aquí está la diferencia, yo les pongo igual, aquí la diferencia, justo esto que hemos estado comentando de la salvación en Spinoza, y podemos poner la diferencia con Hobbes. En el caso de Hobbes es siempre una cuestión individual. A mí me conviene unirme, cederle completamente mi facultad de juzgar, cedérsela completamente al monarca, bueno, a la cabeza de Leviatán. Me conviene a mí porque es en mi beneficio. ¿Por qué? Porque quiero salvar mi vida, quiero salvar mis posesiones, quiero salvar mi trabajo y el producto de mi trabajo. Entonces, por eso me conviene hacer eso. Y mientras a mí me conviene y lo hago, no importa si por mi cabeza me está pasando pues otras tantas ideas, no, lo que importa es sobre todo eso, ¿no? Mantenerme yo ahí porque me conviene a mí de manera individual, es para mi beneficio. En cambio, en Spinoza, la cesión y la cesión del poder para conformar una sociedad, así sean de 2 o sean de 1 millón, es sobre todo el sentido de la utilidad tanto para uno como para el otro. O sea, hay una utilidad conjunta compartida entre todos, no es simplemente algo que sucede para mí de manera individual y separado completamente del otro. Entonces, en el caso de Spinoza, esta salvación va a ser sobre todo una salvación colectiva, conjunta, y pues bueno, les ponía yo este texto precisamente para iniciar y ya pasamos casi, llevamos 40 minutos, ¿verdad? Bien, pero un poco, creo que es importante, igual algo que faltaba en el texto, espero que hayan podido leer el texto. Algo que falta en el texto es sobre todo este contexto histórico, político, religioso, que creo que es muy importante para darle más valor a la cuestión de la salvación y que no sea simplemente una cosa, un concepto, algo así que nos suene como del pasado. Y lo que va a ser muy problemático en Spinoza es que, claro, él se está oponiendo a muchísimas religiones, oponiendo al calvinismo, al luteranismo, al catolicismo, etcétera, al judaísmo mismo, pero sobre todo a lo que se opone es que él considera que el control sobre la población es un control, es una manipulación que se realiza a través precisamente de estas herramientas que vendrían siendo, pues diríamos, un tanto conceptuales, que son los miedos. Como decíamos, el miedo a la muerte, o el miedo al suplicio, o el miedo al olvido, o así. Un elemento que es muy, muy importante para Spinoza, para poder hacer todo esto, es el que es la ambición. Les pongo yo acá en el texto. Ustedes vieron que hablo de 3 pasiones, sobre todo a las que los seres humanos nos esclavizamos. De estas 3 pasiones, la más común, digamos que todo ser humano tenemos para poder, digamos como la pasión que todo ser humano tiene, es la ambición. Ahora, ¿qué entiende Spinoza por ambición? Igual nosotros tenemos una idea de ambición como algo económico, ¿no? Como querer dinero. Pero no, la ambición en este contexto, todavía en los siglos XVI, XVII, XVIII, es sobre todo, tiene este sentido de búsqueda de honores. Para quien quiere el dinero se usa precisamente la pasión de la avaricia. Esa es sobre todo para el que está buscando dinero como del lugar. En cambio, la pasión de la ambición consiste en esta búsqueda de honores, pero ahora la búsqueda de honores tiene una cuestión muy, muy importante, que no es simplemente el que quiero honores, por ejemplo, pues tener títulos para colgarlos pues no sé, en mi habitación o en mi casa o en algún lado, ¿no? Y entonces yo estarlos viendo, ay, qué bonito está mi título, sino sobre todo lo que busco, lo que necesito es el reconocimiento de los otros para saber quién soy yo.
Algo que es muy importante para Spinoza es que yo no tengo una idea clara de mí por mí mismo, sino a través de cómo actúo junto con los otros o en los otros. Y es precisamente este reconocimiento lo que me dice quién soy yo, me da una identidad. Y el ejemplo que pone el mismo Spinoza es la diferencia entre los niños y los adultos. Los niños que no tienen propiamente una identidad dada, no sólida, los niños están imitando todo el tiempo, no es lo que dice Spinoza, es lo que dice Spinoza, ¿no? Los niños están imitando en todo tiempo lo que ven. Si ven que alguien llora, el niño va a llorar. Si ve que alguien ríe, el niño va a reír, ¿no? Si ve que alguien se asusta, el niño se va a asustar, ¿no? Y pues eso lo vemos con los niños pequeños de 1, 2 años, 3 años, ¿no? Que empiezan, que hacen, tienen estas actitudes reflejo hacia otros. Y en cambio, el adulto, lo que hace el adulto es defender muchas veces a capa y espada aquellas cosas que son las que precisamente considera que lo definen como persona y que cree que si esas cosas desaparecen, entonces él desaparece como persona. Y lo que va a hacer es defenderlas. Y precisamente lo que va a ocurrir en la monarquía, piensa Spinoza, es que a través de la presión de la religión, al momento de administrar los miedos y las esperanzas a través de las ceremonias y los signos, ¿no? Los distintos signos que utilizan en los rituales y en todas las ceremonias, y eso lo que hacen es administrar precisamente identidades. ¿No? Pensemos igual, por poner los casos en nuestros tiempos, pues los distintos símbolos dentro de un contexto político, como bandera, como pues distintas cosas, o dentro de un ámbito religioso, los distintos símbolos que también se utilizan, ¿no? Entonces, se trata de una administración de los símbolos, ¿no? Sí, bien. Entonces, la cuestión es que la ambición es el suelo o el denominador común para precisamente realizar esa manipulación o ese control sobre la misma población, sobre las personas. ¿Sí? No se trata nada más de ir e imponerse sobre los otros, sino que de por sí las personas somos ambiciosas, las personas queremos tener este reconocimiento, queremos ser... ok, ahí está. Sí, las personas queremos compartir, bueno, queremos ser, o sea, la búsqueda de ser aceptado. El sentido no es simplemente sentirme mejor por ser aceptado, sino el sentido es sentirme mejor porque es aceptada la identidad que yo me doy a mí mismo frente a los otros. Los otros autorizan esa identidad, pero al autorizarla también hay una negociación muy interesante ahí donde yo también entro en esa negociación. O sea, ok, muy bien, él me va a autorizar, pero porque yo lo autorizo también a él, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, para Spinoza, la visión muy importante, pues según lo que yo encuentro en esta investigación, es que es el vehículo que utilizan precisamente las jerarquías religiosas, según Spinoza, ¿no? En este tratado teológico político, es el vehículo que utilizan para manipular a la población, convencerla acerca de la monarquía como el medio de su salvación. Y entonces, bueno, ya para no alargarme más, termino comentando lo que Spinoza considera que es la verdadera salvación. Y esta verdadera salvación es vamos a ver precisamente acá, hay 3 objetos que los seres humanos podemos desear honestamente para Spinoza. El primero de ellos es entender las cosas por sus primeras causas, el segundo, adquirir el hábito de la virtud o dominar las pasiones, y el tercero, vivir en seguridad con un cuerpo sano, para Spinoza, ¿no? Estamos en el siglo XVII, estamos con este autor en particular. Él considera que estas son las 3 cosas que todo ser humano puede buscar
para crecer él mismo y ayudar a otros a crecer. Por eso, en eso se refiere a que son honestos, no se lastima a nadie, no se daña a nadie, sino que al contrario, se desarrolla de manera plena lo que es el ser humano. El primero, entender las cosas por sus primeras causas. A lo largo del artículo hay varios ejemplos de qué está entendiendo Spinoza por eso. El primer ejemplo es el de el concepto de esfera formada a través de una definición genética de la esfera. Entonces nosotros, cualquier mente es capaz de formar la esfera de esta manera y es capaz de tener una concepción que le permita deducir las propiedades de la esfera, el radio, el diámetro, las secciones, etcétera, etcétera, ¿no? De estas cosas. Pero también, por ejemplo, comprender la visión natural o espontánea, si quieren mejor, de cada uno de los seres humanos, entender las distintas pasiones, entender cómo superar esas pasiones o entender una serie de fenómenos. Todo eso es parte de la intelección por primeras causas. Para Spinoza es fundamental esto porque es lo que precisamente él va a estar llamando el amor intelectual a Dios. Este amor intelectual a Dios es la comprensión, está este esquema que he hecho, es la comprensión de que, bueno, un principio básico de la metafísica spinociana, que todo solamente hay una sustancia y que todo cuanto existe es expresión de esa sustancia, que es precisamente Dios, y de qué manera cada una de las cosas que existe expresan a esa sustancia. Entonces, este amor es un amor por la vida, un amor por la vida propia, por la vida de lo demás, y es un amor que pues evita la destrucción hacia el prójimo, ¿no? Por eso coincide con, bueno, esto que Spinoza, según él, llama la verdadera religión. Sería una religión en donde hay un Dios, pero ese Dios no es un juez, no es alguien que nos está mirando y que el día del final de los tiempos nos va a castigar o nos va a premiar, sino que más bien ese Dios es la vida misma que está en cada uno de nosotros y que está en nuestro poder fomentar a través de otros, pues por ejemplo a través de la misma educación, de la formación, ¿no? De la no violencia y cosas así. Pero también está esa misma vida en lo que llamamos naturaleza, ¿no? En los animales, en las plantas, en todas estas distintas cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, la verdadera salvación, la verdadera superación de la finitud está en el trabajo conjunto con otros. O sea, decíamos en esa solidaridad. Es una solidaridad también entre seres vivos y entre distintas cosas. Entonces, a grandes rasgos, más o menos esa sería la propuesta. Bueno, es la propuesta de este trabajo, de este ensayo. Y pues si quieren,